Dice así la palabra del Señor: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias por tu infinita bondad y amor para con todos y cada uno de nosotros, por la gracia inmensa que has derramado sobre nosotros, tu Espíritu Santo, el formar parte de la familia de Dios. Queremos agradecerte también por esta tu palabra que abrimos en esta mañana y pedimos que tú ilumines, Señor, nuestro entendimiento y abras nuestro corazón. Y esta palabra, Señor, produzca el fruto en nuestro corazón para el cual tú la envías. Te pedimos esto en tu santo nombre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hablando de las necesidades de Mozambique, son en algunas formas las mismas necesidades que hay también en otros muchísimos lugares. Necesidades de alimento, de agua, de conocimiento, necesidad de amor, de solidaridad, pero hay algunas necesidades muy particulares y muy presentes, necesidades profundas y eternas que todas las personas necesitan, no solamente las que están allí en Mozambique, a donde iremos también a llevar estas noticias, sino en todos lados. Y parte de esas noticias que las personas necesitan, como nuestra hermana Viviana estuvo compartiendo durante unos minutos aquí, en primer lugar es que las personas necesitan el mensaje necesario, no cualquier mensaje. Las personas necesitan recibir el mensaje de Dios. Lo que necesitan las personas en primer lugar es recibir la palabra del Señor. Y esto es lo que Dios hizo en un momento particular de la nación de Israel por medio del profeta Juan el Bautista. Hay mucha expectativa en aquellos momentos en donde Juan el Bautista tuvo que ministrar. En un momento muy particular de la nación de Israel, expectativas acerca de la llegada del Hijo de Dios, acerca del Mesías profetizado por los profetas, esperado por la nación. En Lucas capítulo 2, versículos 25 y 26, vemos allí en el corazón de la ciudad de Jerusalén, en el testimonio de un hombre llamado Simeón, esta expectativa que había acerca de la llegada del Señor. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El versículo 38, allí mismo en el capítulo 2, también nos describe esta expectativa que había en aquellos días muy grande en la nación de Israel, hablando de una viuda, en este caso, llamada Ana. Dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño, es decir, de Jesús, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Expectativa acerca de la llegada del Mesías, del enviado de Dios.
del Señor Jesucristo. Una expectativa que fue subiendo en grado, que se hizo todavía mucho más grande con la súbita aparición del profeta Juan el Bautista y con el tipo de mensaje que Juan el Bautista trajo para todas las personas, los miles que salían a escucharlo a Juan vestido con traje de profeta, salían a verlo al desierto allí en el Jordán también para escuchar cuál era el mensaje. Un mensaje que tenía algunas características muy particulares. En primer lugar, el mensaje de Juan era un mensaje, y escuche bien, es un mensaje que confronta a la gente. El mensaje de Dios que trajo Juan y el mensaje de Dios que tenemos que tener nosotros es un mensaje que confronta a las personas, confronta la realidad espiritual de las personas, confronta la situación moral de las personas, confronta el destino y la vida que las personas tienen. El mensaje que Juan tiene en primer lugar es un fuerte llamado a la conversión, a abandonar la vieja vida y a entregarse a vivir la vida conforme la palabra de Dios. En segundo lugar, este mensaje que confronta a las personas de parte de Juan el Bautista es la demanda del bautismo, la demanda de un bautismo de arrepentimiento, decía él, para el perdón de los pecados. Y en tercer lugar, la tercera confrontación que el mensaje de Juan el Bautista traía para todas estas personas es el rechazo absoluto. El rechazo absoluto a la propia raza, al refugio en su propia raza como judíos, en la que tanto las multitudes que venían a escucharle a él como los líderes religiosos que venían a escucharle, a criticarle y a interrogarle, se amparaban en su propia raza como judíos. Y Juan el Bautista tuvo para ellos palabras muy duras. Su mensaje eran buenas noticias. Era un mensaje de Dios. Pero los confrontó con amor, pero duramente. Lucas capítulo 3, versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Conversión. Si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, no hay salvación. Las personas podrán tener alguna cosa más materialmente, podrá tener agua, podrá tener un techo, podrá tener una casa, podrá tener una escuela, pero no tendrá la salvación. Juan los confrontó, versículos 7 y 8, y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El mundo religioso estuvo y estaba conmocionado por el ministerio de Juan el Bautista. El hombre vino, se presentó solo, sin ningún grupo religioso atrás, solamente en el nombre de Dios, con este mensaje de confrontación. Confrontación espiritual, llamado a la conversión, demanda de bautismo para mostrar su arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Rechazo absoluto a cualquier clase de seguridad religiosa en la que las personas podían ampararse. Pero no solamente eso, sino que la segunda marca que tiene este mensaje de Dios, este mensaje
necesario, indispensable para las personas de parte de Juan, es que Juan estableció un contraste muy claro entre quién es él y quién es Dios. Entre quién era él, el mensaje que él traía. Quiero llamar su atención a que Juan no hizo ninguna obra, ningún milagro fueron hechos por sus manos. Sin embargo, Jesús dice de Juan: de entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Quisiera ver qué dicen los falsos profetas de hoy a eso. De entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que él. Y Juan no hizo ni una sola sanidad, no hizo ningún milagro, no resucitó ningún muerto. Jesús lo alabó. Los líderes religiosos lo criticaron. Juan capítulo 1, el versículo 21, la conmoción religiosa en aquel momento es grande y van a Juan a preguntar a él quién es. Le preguntaron: ¿qué? Pues, ¿tú eres Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, líderes religiosos, conocedores de las Escrituras, pero no personas que vivían las Escrituras. Este es el mensaje necesario que las personas necesitan: llevarles la palabra de Dios sin adulteración. Este es el servicio humano que la iglesia puede dar: llevarle la palabra de Dios como Él la ha puesto, y es lo que las personas necesitan. Han pasado 2000 años desde la época de Juan el Bautista, pero las necesidades de las personas siguen siendo las mismas. El destino eterno de las personas sigue siendo el mismo. ¿Se irán al cielo o al infierno? El servicio que Dios les da a ellos a través de la iglesia sigue siendo el mismo. Tenemos que entregarles a las personas un mensaje sin adulterar, con estas dos características iguales que tuvo Juan el Bautista. Un mensaje que confronte a las personas en su vida espiritual, en su vida moral, en su destino eterno, en los valores con los que está viviendo, en cómo vive con su familia, cuál es su relación con Dios, cuál es la ética que tiene todos los días: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Este es el mensaje que nosotros debemos dar, un mensaje que haga un llamado profundo a la conversión. El mensaje que nosotros tenemos que dar es un mensaje que lleve a que las personas abandonen toda seguridad en sí mismos, en su propia religión, en su iglesia. La iglesia no los salvará. El bautismo no los salvará, aunque debemos bautizarnos. La segunda marca que tiene este mensaje de Juan y que debe formar parte del nuestro, es establecer este contraste entre quién es el servicio divino, el hombre, la mujer, el joven que lleva la palabra de Dios, y quién es el que habrá de hacer la obra. Quien va a convertirlo no va a ser él. Quien va a transformar su vida no va a ser él. Yo soy la voz, decía Juan, de uno que clama en el desierto. Hablo en nombre de otro. Hoy escuchamos a las personas decir: yo me congrego en tal lugar con tal pastor. Generalmente cuando tienen miles de miembros.
vista en las palabras de Jesús, del cual nacido de mujer no hay otro más grande que él. Supo establecer la diferencia entre él y el que venía detrás de él, entre el que anunciaba y el que verdaderamente iba a hacer la obra. No importa la clase ni la magnitud de organización que esté detrás de un hombre. No importa los miles de seguidores que tenga. Lo importante es que el mensaje que las personas reciban pueda establecer la diferencia. ¿Me entiende lo que quiero decir? El predicador famoso no lo salvará. La mega iglesia no te salvará. La religión de tus padres no te salvará. Solo Jesucristo te salvará. Y ese es el mensaje que nosotros debemos dar. Este es el mensaje que las personas necesitan. Un mensaje que confronte en amor su vida, para que haya conversión. Sin arrepentimiento no hay salvación. Tú estos días ayer o antes de ayer, con Guillermo, Marcelo, no sé cómo. Hace 2 días, como estoy de vacaciones, no los domingos, pero estoy de vacaciones de trabajo, así que estaba haciendo cosas inusuales de pastor, cortando el pasto. En eso había en el barrio 2 o 3 personas que uno de ellos es el terror del barrio. Todo el mundo le tiene miedo. Y con razón, hasta nosotros mismos hemos sido amenazados por su hermano o su hijo, no sé quién es. Viven alcoholizados, tirados todo el día en la calle, pidiendo dinero a las personas, a las mujeres cuando pasan. Así que mientras estaba cortando el pasto fuera de mi casa, vino la policía en el patrullero y se los llevó a todos los que estaban allí en la esquina tirados. No es un barrio que habitualmente esto debería suceder, pero bueno, sucede. Esta gente vive allí, han estado presos, tienen antecedentes serios. Llamó la atención que cuando la policía se lo llevó, él me miró a mí como diciéndome, no hice nada. Y ciertamente él no había hecho nada. Pero pensamos, bueno, alguien quizás llamó o tal vez alguna mujer pasó y le dijeron algo. El asunto es que se lo llevaron y el viernes cuando regresaba de hacer algunas cosas y él me vio, entonces me dice, ¿tiene 1 minuto, por favor? Sí, cómo no. Y yo le dije, ¿cómo te fue ayer? Me alegro que estés bien. ¿Cómo fue? Bueno, me fui enseguida, era me querían que reconociera una persona que estaba allí, que a su vez me reconocieran a mí, pero ya pasó. Me dice, ¿puede hablar conmigo 1 minuto? Sí, cómo no. Así que nos paramos allí en la esquina de casa y después que lo escuché dije, quiero decirte algo. En primer lugar, Dios te ama. Pero Dios no quiere esta vida para ti. Dios no quiere que estés tirado, alcoholizado, semidesnudo. Dios tiene otro propósito para tu vida. ¿Has estado en la cárcel? Sí, me dice, y en la cárcel me bauticé. Ah, quiere decir que escuchaste. Sí, yo escuché el evangelio. Es más, y ahí como que tomó, dice, pero aquí todo el mundo me condena y todo el mundo me mira de lejos, pero me dice, ¿tiene un instante más? Sí, cómo no. Así que, ya vengo. Así que fue corriendo y trajo su bolso y sacó una revista evangélica.
lleno de versículos. Me dijo, siempre la leo y busco. Dice, pero me cuesta y a veces usted ve, tomo y me tiro por allí a dormir, pero en realidad estoy bautizado. Digo, ¿tenés un Nuevo Testamento? Me dice, tuve alguna vez, pero lo perdí. Le digo, ahora soy yo el que te pide, ¿tenés un minuto? Me dice, sí, así que entré a casa, traje un Nuevo Testamento y lo compartí con él. Le digo, Dios va a hablarte. Dios va a hablarte y lo que quiero decirte es esto. Dios te ama, pero vos necesitas arrepentirte de tus pecados, de tus faltas. Dios va a cambiar tu vida, pero debe haber un arrepentimiento de parte de ti. Ve a una iglesia a congregarte, como corresponde. Me dice, con mucho cariño tomó ese Nuevo Testamento y me dijo, sé lo que dice Corintios. Y mi asombro iba cada vez mayor. Dios escoge los humildes y lo vil del mundo. Entonces eso que sabes, es hora de empezar a vivirlo. Anda a una iglesia. Me abrazó, me besó. A la noche estaba en la esquina durmiendo. Vive a 1,5 cuadras. Yo no sé cuál será su futuro, pero sí sé que Dios le ha hablado. Sí sé que Dios está detrás de él. Él me decía, he ido a algunos lugares y me han pedido plata, como la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y yo sé, me dijo, que eso no es ni lo que yo necesito, ni lo que Dios dijo. El terror del barrio, conocedor más de la palabra que muchos, pero lo que ellos necesitan, por si lo olvidaron o por si no lo sabían, es la verdadera palabra de Dios. Un mensaje que les confronte, un mensaje que les llame a la verdadera conversión, a una conversión que dé frutos, una conversión que dé frutos visibles, un mensaje que viene de Dios, que les llame al bautismo, pero como prueba de haber nacido de nuevo. No simplemente de alguien que se le echó agua, quizás como a él en la cárcel. Un bautismo que quite toda seguridad falsa, como la que él tenía en ese momento. Yo me bauticé, sí, pero si no hay arrepentimiento y seguimos viviendo alcoholizados, tirados por el piso, no hay verdadera conversión. Cuando nos despedimos, le dije, necesitas orar. Dijo, yo me pondré de rodillas en casa o en algún lugar. Ora donde quieras, pero pídele a Dios que te dé ese arrepentimiento de corazón, que traiga fruto nuevo en tu vida. Esto es lo que las personas necesitan en el medio de un barrio o en el corazón del África. Necesitamos llevarles a todos el mensaje que realmente las personas necesitan, y ese es el mensaje de Dios. Un mensaje que les confronte con los cambios que debe haber en su vida, con las decisiones que deben tomar, pero también un mensaje que muestre la diferencia entre que la obra no va a ser nuestra, sino de otro más grande que nosotros, llamado el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, nosotros podemos darles un servicio humano a las personas con sus necesidades,
Pero hay un servicio divino que vendrá sobre ellos también, sobre sus necesidades, y ese es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, muy brevemente, fue el mensaje también para todos los miles que estaban escuchándole. En medio de toda la expectativa, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan bautiza con agua, pero viene detrás de él el que habrá de bautizarles con el Espíritu Santo. Juan dijo de él: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es decir, ni siquiera soy digno de prestar un servicio como el esclavo de la casa que desataba las correas de su amo o del huésped del amo cuando alguien venía a su casa. Solamente Él es el que habrá de traerles el bautismo indispensable, el bautismo del Espíritu Santo en el Espíritu Santo y fuego. El Bautista describe lo que Jesús va a hacer con sus seguidores. La salvación del Señor. Pablo escribió esta misma verdad a los corintios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Ya no hay ni judío, ni griego, esclavo o libre. Todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu, derramamiento del Espíritu, descenso del Espíritu, sello del Espíritu, de la forma en que usted quiera llamarle. Lo que está diciendo Juan es la obra de Dios con su Espíritu Santo viniendo sobre cada uno de los que con arrepentimiento y fe creyeron en Él. Una obra del Espíritu Santo que tiene distintas facetas. Se nace de nuevo, se obtiene poder para servir, cambia la mentalidad y la ética. Ya no hay más ni judío ni griego, es decir, ni gentiles, ni judíos, ni ancianos, ni jóvenes, culto, inculto, rico, pobre. Se acabaron todas las diferencias geográficas, sociales, raciales, económicas, culturales. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, es transformado en un hijo de Dios, forma parte de la familia de Dios. Irá al cielo junto con nosotros, no importa quién haya sido antes. Esto es lo que Juan el Bautista está anunciando. Cuando Nicodemo vino al Señor Jesucristo como líder religioso, no entendía lo que era el reino de Dios. Él quiso discutir teología. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No discutas teología, no me importa cuántos van al templo de Jerusalén. No me importa el cargo que tienes allí. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios, y eso es solamente por la obra del Espíritu. El Espíritu Santo es lo que nos da poder para testificar y para servir. Jesús mismo lo profetizó, por decirlo de alguna manera, se los anunció y les enseñó a todos a esperar que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Recibiréis poder para dar testimonio, para testificar Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu Santo eso no se puede hacer. Hechos capítulo 2, en el versículo 17, allí nos encontramos con este derramamiento del Espíritu Santo, cumplimiento de la profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estos siervos no son los predicadores, eran esclavos. Dios está diciendo: cuando el Espíritu Santo viene, se terminan todas las diferencias.
Así que aquellos que enseñan esto como que yo soy el siervo, que el Espíritu Santo vino sobre mí, están mintiendo, no conocen la Escritura. O por lo menos está equivocado, seria y gravemente. El Espíritu Santo derramado, que hace nacer de nuevo, que da poder para testificar, que elimina todas las diferencias. Eso es lo que las personas necesitan. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y Juan utiliza esta palabra fuego para dos fines. Por un lado, para mostrar la horrenda expectación de juicio para los que no se han arrepentido de sus pecados. Pero por el otro lado, también para mostrar la obra de santificación que el Espíritu Santo habría de hacer en cada uno de ellos, de aquellos que se arrepintieran. Isaías capítulo 6 es un ejemplo de esto que estamos diciendo, la obra de purificación. Isaías tiene una visión de Dios allí en el capítulo 6, no solamente de Dios en su visión, sino también de su propia pecaminosidad. Él dijo: ay de mí, que soy un hombre inmundo, de labios inmundos, y que vivo en un pueblo de labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, versículo 5. Y el 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Las Escrituras enseñan que sin arrepentimiento y sin esta santificación, la ira de Dios alcanzará a las personas. El fuego de Dios alcanzará a las personas. Los salmos enseñan la necesidad del arrepentimiento sin excepción para todos. Salmo 11, versículos 5 y 6. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre. Viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. Los profetas anunciaron también esta necesidad del arrepentimiento y de la obra de purificación por parte de Dios. Jeremías capítulo 4, el versículo 4: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Daniel se arrepintió no solamente por sus pecados, sino también por los pecados de aquellos que fueron antes de él. Daniel capítulo 9, en el versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Prefiero un pobre en el cielo que un rico en el infierno. Y Dios mismo enseñó esta verdad. Las personas necesitan el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Necesitan nacer de nuevo y necesita esta santificación que solamente Dios puede darla, cooperando el hombre con él. Pero no se puede
lograr una santificación en nadie a menos que haya arrepentimiento. Jesús comenzó también parte de su ministerio anunciando esto: arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, versículo 15. Toda la Biblia es un llamado a volver a Dios en arrepentimiento y fe. Hoy se ha cambiado el evangelio. Hoy no son buenas nuevas. Llamo su atención al texto del que estamos en Lucas capítulo 3 de Juan. Parecería un mensaje horroroso el de Juan. Mas las Escrituras, la palabra de Dios dice en el versículo 18: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Si creemos que ocultando el llamado al arrepentimiento, el llamado a la conversión, no exhortándole a las personas a cambiar, les estamos haciendo un bien, pues Dios dice, les estamos haciendo el peor de los males. Las buenas nuevas son justamente este mensaje que Juan trajo a la nación. Un mensaje que confrontó a una conversión. Un mensaje que confrontó a bautizarse como prueba de la fe y el arrepentimiento de sus pecados. Un mensaje que confrontó a abandonar la seguridad que tenían en cualquier cosa: su religión, su raza, su posición religiosa, como los fariseos. Pero también las personas necesitan algo que nosotros no podemos dar, y es ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Solo Dios puede dárselo. Pero Dios nos usa a nosotros como sus instrumentos para anunciar el mensaje que las personas necesitan. Jonás entró en una ciudad empujado por Dios a decirles que de aquí a 40 días, si no se arrepienten, toda esta ciudad será destruida. Quizás muchos dirían, este es un solo hombre y viene aquí a decirnos que nos arrepintamos porque en 40 días o de aquí a 40 días Dios va a destruir Nínive. Mas se arrepintieron.